Según informes, el Pentágono ahora se está preparando activamente para una posible operación terrestre dentro de Irán, una medida que marcaría una gran escalada en esta guerra. Según funcionarios estadounidenses que hablaron con el Washington Post, el plan no llega a ser una invasión total, pero aún podría involucrar a miles de soldados. Los informes indican una combinación de fuerzas especiales e infantería convencional realizando incursiones prolongadas a través del litoral de Irán o a lo largo de él, que está cerca del estrecho de Hormuz. Y eso incluiría tomar islas controladas por el régimen y luego mantenerlas durante un periodo de tiempo. Y ahí es donde aumenta el riesgo. Expertos advierten que una vez que las fuerzas estadounidenses comienzan a mantener territorio, se vuelven mucho más expuestas en una guerra que ya ha cobrado la vida de 13 militares estadounidenses y ha dejado a más de 300 heridos. No se ha tomado una decisión final, pero las opciones claramente están sobre la mesa. Al mismo tiempo, estamos viendo que Irán amplía su respuesta. Ataques iraníes golpearon sitios industriales en los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Y en una nueva advertencia, la Guardia Revolucionaria Islámica ahora está amenazando campus universitarios vinculados a Estados Unidos en toda la región. Ahora me gustaría pasar con nuestro corresponsal senior en Estados Unidos, Mike Wagenheim, quien nos acompaña desde la Casa Blanca. Por supuesto, por ahora estos son solo informes. Pero, ¿qué estamos viendo en cuanto a la respuesta estadounidense ante la idea de que podría haber tropas terrestres, tropas estadounidenses en Irán? Ciertamente no es una idea popular y la guerra en sí misma no es particularmente popular aquí entre el público en general en Estados Unidos. Así que, por varias razones, para los demócratas es otro exceso por parte del presidente Trump enfocándose en algo distinto a la asequibilidad para los miembros. Algunos miembros, no todos, pero algunos miembros de su llamada base MAGA. Ellos sienten que es, en cierto modo, un incumplimiento de la promesa de no involucrarse en este tipo de guerras extranjeras desde el principio. Ahora, cuando agregas un componente de tropas terrestres y estás hablando de una extensión de la guerra, un funcionario estadounidense dijo que podría agregar semanas, otro dijo que podría agregar meses. El aumento de los precios de la energía que viene junto con esto ciertamente no disminuirá por la presencia de tropas terrestres a corto plazo. Probablemente suba, si acaso. Y luego le sumas a eso lo que sin duda será una pérdida de vidas, una pérdida de más recursos y una falta de enfoque en la economía. Los republicanos en el Congreso en este momento probablemente no van a seguir apoyando esto por mucho más tiempo en general, debido a la presión que les genera al tratar con sus propios electores en cuanto al tema de la asequibilidad. Así que de nuevo, una guerra impopular desde el principio. Agregar tropas terrestres y todo lo que eso implica. No hay encuestas tempranas al respecto porque aún no ha sucedido, pero la sola idea de eso ciertamente no va a ayudar con la popularidad del presidente. Muy bien, quédense con nosotros. Volveremos contigo en un momento, Mike. Solo quiero dirigirme a nuestros analistas en el estudio. Jacob, quiero preguntarte brevemente sobre cuáles serían los objetivos finales. ¿Por qué traer tropas terrestres ahora? ¿Qué lograría eso realmente? Creo que estamos en un punto donde cada parte va a calcular si necesita escalar o si hay una salida. Ahora lo que dicen los estadounidenses es, miren, CENTCOM no lleva apenas un día preparándose para esta guerra. Tienen planes de contingencia en caso de que la fase de ataques aéreos no logre que el régimen iraní acepte abrir Hormuz. Por cierto, lo que eso significa en la práctica, abrir Hormuz es otra discusión y dejar de lanzar misiles contra Israel, los aliados del Golfo y las bases estadounidenses. Si el régimen realmente insiste en continuar, los estadounidenses dicen, está bien, tenemos planes de contingencia listos. La isla de Kark es por donde pasa el 90% de las exportaciones de Irán. Esto paralizaría la economía iraní. El propio presidente también ha hablado de atacar la red eléctrica iraní y básicamente sumir a la República Islámica en la oscuridad. Así que estas cosas se están poniendo sobre la mesa. Pero al mismo tiempo, el presidente de Estados Unidos está señalando muy claramente que si hay una salida posible, él está interesado. Correcto, lo que me lleva a ti, Dan. Me interesa escuchar tu opinión sobre si esto es solo una táctica de negociación, dado que las conversaciones entre la República Islámica y Estados Unidos están en curso en este momento, o si esto podría terminar siendo una realidad. En la fase actual, todo es una táctica de negociación, pero algunas cosas no son negociables. Y como siempre, la pregunta es, ¿cuáles son los objetivos? Es una victoria para Irán que los objetivos que se discuten públicamente ahora sean que deben dejar de atacar a las naciones del Golfo, que son aliadas de Israel, y que deben reabrir el estrecho de Hormuz, porque ninguno de esos problemas existía antes de la guerra. Eso significaría que Irán consigue lo que quiere. La discusión en este momento ya no parece ser sobre lo que Estados Unidos le exige a Irán, y eso en sí mismo es una victoria iraní.
Y por eso vemos muy claramente que aquí ha habido un cambio total en la psicología. Porque en los primeros días de la guerra, los iraníes fueron golpeados de manera tan espectacular, decapitados de forma tan sorprendente y aparentemente estaban tan a la defensiva que realmente se hablaba, si no de un cambio de régimen, al menos de una rendición. El hecho de que el régimen haya sobrevivido durante un mes y que en este punto haya cambiado la discusión hacia encontrar una forma de terminar lo que ha sido su contraataque es en sí mismo una victoria para ellos que los hace sentir que están ganando la guerra. Y temo por Trump en este momento, ya que tiene que encontrar una manera de convertir esto en una victoria antes de las elecciones intermedias, dado el precio que se ha pagado. No creo que pueda simplemente sucumbir al chantaje de Hormuz o incluso a los misiles que se están lanzando contra sus aliados. Y eso sugeriría que podría venir una escalada, y eso podría consistir en la toma de la isla Harg o de otros activos. Muy bien, vamos a pasar a nuestra siguiente historia aquí. Esto acaba de salir. 10 militares kuwaitíes han resultado heridos en otro ataque con misiles balísticos iraníes a un campamento militar en el país del Golfo. El ejército kuwaití acaba de anunciar esto aquí. Así que, como acabamos de escuchar, los ataques de Irán continúan en las naciones del Golfo. Mientras tanto, protestas masivas se están extendiendo por todo Estados Unidos y están creciendo, no disminuyendo. La última ola de las llamadas manifestaciones anti-Trump del movimiento No Kings reunió multitudes en los 50 estados, con más de 3,000 eventos planeados, muchos de ellos ahora ocurriendo fuera de las grandes ciudades, lo que es una señal de que el movimiento se está extendiendo a áreas más conservadoras. Las protestas son impulsadas en gran parte por la indignación ante la manera en que el presidente Donald Trump ha manejado la guerra con Irán, junto con el aumento de los precios de los combustibles y preocupaciones más amplias sobre el poder ejecutivo. Las organizadoras dicen que la participación está aumentando en zonas suburbanas y tradicionalmente republicanas, con un incremento de casi el 40% en eventos comunitarios más pequeños desde que comenzó el movimiento. Y con las elecciones de medio término acercándose, la pregunta ahora es si esta energía en las calles puede traducirse en un impacto político real en las urnas, lo que nos lleva de regreso a la Casa Blanca, donde nuestra corresponsal principal en Estados Unidos, Mike Wagenheim, sigue con nosotras. Sabes, estamos viendo que estas protestas se expanden. ¿Qué tan significativo es ese cambio políticamente? ¿Y las protestas son tan grandes como se está mostrando en los titulares internacionales? Ten en cuenta que, debido a que estas protestas están tan extendidas en más de 3,000 lugares aquí en Estados Unidos y unas 3,000 en todo el mundo, se vuelve difícil verificar de manera independiente, ya sabes, los totales, pero los organizadores dicen que son más de 8 millones. Eso la convertiría en la segunda protesta más grande en un solo día en la historia de Estados Unidos. La anterior o el récord histórico fue el Día de la Tierra hace muchas décadas. Pero más allá de eso, creo que lo que mencionaste en cuanto a la expansión hacia áreas más rurales y casi por definición conservadoras, ciertamente sería motivo de preocupación para la Casa Blanca. Escucha, no creo que estén enfocados únicamente en estas protestas en particular como tal, pero forma parte del clima general que se vive en el país en este momento. Si ves las elecciones especiales recientes y las contiendas para gobernador que se han inclinado hacia los demócratas, incluso un demócrata ganó en el distrito de Donald Trump en Mar-a-Lago, allá en Florida, hace apenas un par de semanas. Si ves en otros lugares, los republicanos están renunciando en masa al Congreso en este momento, queriendo salir corriendo antes de que teman que los demócratas vayan a lograr un gran avance. Así que los números en sí mismos cuentan solo una pequeña parte de la historia de lo que es una preocupación más general en este momento para los republicanos. En cuanto a este impulso de cara a las elecciones de medio término, ¿qué tipo de candidatos pueden realmente presentar los republicanos? ¿Intentar contrarrestar lo que se espera que sea una ola azul bastante fuerte que se avecina? ¿Cuánto de este movimiento se trata realmente de la guerra con Irán y cuánto es una frustración más generalizada con la administración? Y ya sabes, ¿qué podría significar esto en términos de las elecciones de medio término para Trump? ¿Cómo podría verse el resto de su presidencia si las elecciones de medio término no salen como estaba previsto? Es difícil de cuantificar y separar tema por tema, pero ten en cuenta que esta no es la primera ola de las llamadas protestas No Kings. Esta es la tercera vez ya, y las otras dos ocurrieron mucho antes de que tuviera lugar la guerra con Irán. Hay otros temas principales como la inmigración, preocupaciones por el costo de vida, la atención médica, los costos de la vivienda, cosas de ese tipo. Incluso la guerra en Ucrania, otro conflicto extranjero, tuvo cierta prioridad en rondas anteriores también, así que es difícil separarlo.
Pero de nuevo, como hablamos hace unos momentos, Natasha, con la impopularidad general de la guerra y la forma en que se está desarrollando ahora, si le agregas una cosa más a la mezcla, ciertamente no ayuda al presidente.